Bienvenidos, bienvenidas, feliz viernes, o viernes al fin, no sé, para muchos viernes al fin, para mí feliz viernes como feliz siempre, viernes, sí, estar acá, venir al programa con las tardes bonitas que están empezando a hacer, la verdad que muchas ganas de venir este viernes. Bueno, tenemos equipo nuevo, bienvenido, un gusto Matías empezar a trabajar con vos. No quiero dejar de saludar a Pablo, que me hizo el aguante todos estos meses en Disruptiva. Era mi contracara, porque nos empezábamos peleando, pero terminábamos re amigos. Así que le mando un cariño, un beso gigante. Yo sé que la vida nos va a llevar a trabajar en algún momento juntos. Besotes, Pablo, gracias. Y bienvenida, Ana, del campo. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias por recibirme en bueno, el programa. También ya habitué de la casa. Un poquito. Pasé un tiempito también. Columnista, invitada también por Pablo. Estuvimos haciendo algunos martes y muy lindo, sí. Me encantó compartir ese espacio con él. La verdad es que estuvo muy bonito poder también acompañarme en hacerme conocer en las cosas que hago y en las herramientas que utilizo. Así que sí, un poquito se puede decir que soy de la casa. De la casa. Y como el público se renueva y el público no es el mismo que está a la mañana que a la tarde, contanos, ¿quién es Ana del Campo cuando está trabajando y cuando no? Y cuando no. Bien. Ay, qué lindo. Porque viste que uno siempre empieza por él. Soy terapeuta, soy madre, soy DJ, no sé. Sí. Pero ¿quién sos cuando no? Porque aparte hoy me traje un texto que voy a dejar que te presentes. Bueno. Y voy a leerlo, que venía fascinada. Dale, me encantó. Bien, yo soy, ¿qué puedo decir? Multifacética sería como lo que me define, ¿no? Me gusta hacer muchas cosas a la vez. Me gusta el arte, me apasiona todo lo que tiene que ver con el mundo holístico, las terapias alternativas, como el dar una herramienta a una otra persona para que pueda mejorar su bienestar. Siempre me gustó esto de aportar un granito como de luz, un rayito de luz en la vida de otra persona, desde, no sé, una escucha, desde chiquitita. Siempre era como que veía desde qué lugar podía aportarle algo para que al otro le haga bien. Y eso me da mucha satisfacción. Y bueno, y así fue que fui eligiendo siempre como cosas o rubros que me iban tirando como a la salud. Siempre de alguna otra manera estuve trabajando como mecánica dental, que fue la carrera que estudié. Después estuve trabajando como en atención al público, en medicina prepaga. O sea, fuiste por lo tradicional. Exacto. Y a veces, hasta algunos mandatos, ¿no? Familiares, sociales, que a veces tenemos. Exacto. Yo estudié abogacía, aunque nadie sepa eso. Estudié 3 años de abogacía. Porque me obligaron en su momento, tenía que estudiar abogacía o ciencias políticas. Mira vos. Y yo soy lo menos discutidora, el conflicto, yo soy libriana, o sea, para mí el conflicto no existe, yo siempre tengo que estar, y me generaba tanto malestar, me iba bien en la carrera, pero me generaba malestar. Y sí, porque no era algo que estaba elegido, ni que te apasionara, ni que... No, yo siempre supe lo que quería y me dijeron, bueno, tienes que estudiar esto o esto. Bueno, claro, sí, y un día dije, voy a llegar a ser una abogada infeliz, te termino la carrera y el día que termino la carrera dejo. Claro, te doy el título y vuelvo a empezar, o no, y ahí ya mi vieja había tomado un poco más de conciencia y empezó a respetar, y bueno, ahí empezó mi camino. Y después cambiaste. Sí, yo soy la oveja negra de la familia, siempre para el lado también rara, no rara, o sea, la distinta, la que viene a romper, justamente con todos esos patrones. Sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo también en mi familia. De hecho, sí, mis hermanos también, cada uno con su carrera, y yo soy la única que va como por el lado hacia lo espiritual, hacia el alma, y también estoy como ahora en un momento, en un proceso en el que estoy justamente rompiendo con esos patrones, como queriendo no estar más empleada en relación de dependencia en trabajos que realmente no me enciendan, que no tengan que ver conmigo.
Y bueno, y no es fácil porque es romper con esas lealtades inconscientes hacia el clan, es como también sostener la tranquilidad cuando por ahí pueda llegar a surgir esto de que no está el trabajo seguro en relación de dependencia, entonces no hay seguridad, todo depende de vos, y cuando te enfermás, si no producís, si no facturás, es como son muchas como presiones por un lado, pero por otro lado lo vale, es como que siento que vengo a esta vida a disfrutar, a ser feliz y a hacer lo que me encienda y lo que realmente me dé como más motivo de seguir con ganas de vivir esta vida. Yo tengo como muy asociado, quizás es una creencia, pero es como que si yo no trabajo de lo que realmente me enciende y me apasiona, siento que estoy sufriendo, que es como, ay, tengo que ir a trabajar. Es lo que hablábamos recién antes de entrar en la tanda. Claro. Y me parece que este último tiempo se aceleró un poco, ¿no? Esa búsqueda. En mucha gente con la que venís charlando se empezó a acelerar esa búsqueda de cortar con lo que ya no estás vibrando o no te hace tan feliz. Exacto, es verdad. Sí, últimamente hay un montón de gente que está en ese cambio, pero creo que es como... Bueno, tuvimos eclipse, tuvimos como una cantidad de cosas. Sí. Marombas que o cambias o cambias. No, cambias o cambias. Sí, es verdad que estamos como humanidad, nos está llevando como mucho a ese cambio, de paradigma, ¿no? Como más fuerte. Sí, de estas dinámicas. Así que bueno, estoy en eso. Cambiando y bueno, y ahora allá hace un tiempo me decidí, digamos, a hacer lo que son las barras de Access y el péndulo hebreo. Que ahora vamos a charlar en un ratito. Esta era una introducción para que las conozcan, para los que se están sumando a este programa. También vamos a dejar el número de teléfono, el 299-550-5959, porque en un ratito tenemos una entrevista. Yo voy a decir el nombre, vos vas a decir el apellido. Bueno. Con el doctor, porque eso me llamó mucho la atención, doctor Martiniano Courvoisier. Él es médico, sí, tradicional y está es médico virado a las terapias holísticas también. Exacto, hace acompañamientos desde la medicina natural. Con hongos. Con hongos, sí, está ahora justamente eso es lo que vamos a hacer, a charlar, que nos venga a contar. Sinergia. Exacto, Efecto Sinergia es el nuevo programa que empezamos ayer, y digo empezamos porque yo también me uní a su programa. Y es un acompañamiento en donde él hace una reprogramación, guía a un grupo que hacemos la reprogramación integral del ser a través de la medicina de los hongos. Entonces en pequeñas microdosis. Eso es sumamente interesante. Programa de reconfiguración del ser integral. Exacto. Asistido con microdosis de hongos medicinales. Exacto. Eso hace Martí, es un genio, un amor y muy, 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 muy profesional, viéndolo desde esas dos miradas, ¿no? Como desde la mirada de la medicina, habiendo estudiado y siendo médico, y también abordando desde todo el conocimiento y el recorrido que tiene desde lo holístico y natural. Así que me encanta. Él se va a unir en un ratito, ahora en 7:30, así más o menos. ¿Vos tuviste alguna experiencia con hongos? Yo no sé si son los mismos hongos, le voy a preguntar ahora a Martiniano. Yo consumí hongos, probé hongos en un momento, pero no fueron psicodélicos, ¿no? Bien. Fue una experiencia muy linda. Sí. Yo no consumo microdosis, nada. O sea, no sé si fue microdosis. Pero me pasó que sí. Yo no he consumido marihuana, no tomo ninguna droga. Pero tengo un amigo que en un momento me dice, tengo unos hongos para probar, no sé qué, está muy buena la experiencia, vamos a probarlo. Pero no podemos tomar ni alcohol, nos tenemos que ir al medio del lago, nos habíamos ido a Cabiahue a disfrutar los 2 soles. Me dice, esto tiene que ser una experiencia. Claro. Así que dice, fue el 31, nos fuimos a pasar con mi hermana. Sí. Y el primero nos fuimos a hacer la experiencia bajo una araucaria. Claro. Viene en naturaleza. Viene en la naturaleza. Ser, y son unos hongos que no sé, yo de ignorante total, eran secos, como unos champiñones, pero más larguitos.
ahora no le vamos a preguntar más al especialista. Exacto. Me dice, bueno, esto lo tenemos que comer así. Me da 1. Esa debe haber sido la microdosis de él. Y pasó, le digo, ¿cuándo tarda en hacer efecto esto? No, media hora, Manu, qué sé yo. Bueno, pasó la media hora y nada. Me dice, yo siento. Le digo, pero mirá lo que sos vos, el flaquito chiquitito. Le digo, mirá lo que soy yo. Yo necesito una ensalada para empezar a sentir algo, ¿viste? Me da 1 más. Pasó 1 hora y nada. Y me da otro más. Y ahí sí empecé ahí como empezaste a tener pero fue muy linda la sensación en el sentido de que no, yo estaba en conciencia, no vi nada raro, pero era una conexión con el todo. La sensación fue encima estar sentado ahí a la orilla del lago, los pájaros, escuchabas qué el belleza. sonido más fuerte, los colores. Exacto. Yo me sentía como me imaginaba como las bolas esas que das vuelta así de nieve y como que yo era esa cosita chiquitita y todo afuera era como verlo de otro. Y una sensación. Con una sensibilidad como, sí. Después nos agarró la gula, nos comimos una cerealita, eran como las cerealitas más ricas del mundo, sentías el cereal. Claro. Con un sabor. Bueno, vos sabés que no sé, en realidad me parece que lo que es la microdosis, que como está planteado en el tratamiento de él, no te da, pienso, ¿no? Porque recién hoy tomé mi primer dosis, o sea que... No estás así tan extasiada como... No, o sea, no tuve ese pico, digamos, como de esto, de que te diera después como esa ansiedad de querer dopamina. No, igual, y estuve re prolija todo el día con la alimentación, como que me levanté, hice el ayuno, tomé mates, hice un ayuno bastante largo, después almorcé ensalada. Claro, vos lo estás haciendo terapeuta. Fue linda la Sí. sensación de probar algo distinto y sí, con este cuidado, ¿no? Él me decía, no podemos tomar alcohol porque hay gente Obvio. que ha tenido experiencias y quedaron Claro. medios tululos encima Claro. después de eso. De consumir otras drogas, consumir a drogas. Sí, mezclar y no. Fue una experiencia súper linda. Qué lindo, Manu. Es que sí, yo creo que lo que hace, o sea, tengo entendido que son seres que están en la 11ª dimensión y que vienen de hace años y años y años y son seres como con mucha sabiduría que sobrevivieron a todas las eras. La capacidad de adaptación, de Exacto. resiliencia. De hecho, el otro día escuchaba a una médica en un podcast que, claro, nosotros tenemos esto, ¿no? Del hongo psicodélico, o qué sé yo, pero hay me lo anoté incluso no traje el machete, Sí. pero hay hongos que se utilizan en medicina, que seguramente son estos que nos va a comentar, para todo lo que es tratamiento hormonal, para tener menos fatiga, o sea, justamente las propiedades que tienen los hongos por la resiliencia, por la capacidad de adaptación, generan energía. O sea, cada hongo estudiado genera todos estos bienestares en el cuerpo exacto. que nosotros no tenemos ni idea. Me sea sorprendió que- por eso cuando justo llegó la invitación de este tema. Sí. Dije, me pareció genial porque la venía Genial. escuchando. La venías escuchando y te venía resonando. Y yo siempre cuento en el programa que los temas que traigo es porque algo me llega, alguna información, y justo me llega por otro lado de otra información, entonces dije, tengo que hablar de esto. Ay, Todos sí. los programas se plantean así, o sea, Sí. es como cuando hablamos de relaciones, porque venís con el tema que mucha gente habla de las relaciones. Cuando hablas entonces siempre los Es que programas hay son... sincronicidades, o sea, hay esa conexión, esa información que se teje en la red. Y, en lo inconsciente. exacto, es como la frecuencia, ¿no? La resonancia, o sea, si vos estás en una frecuencia en la que estás conectando con eso y te está llegando también. Y estás más atenta también a esa información. Exacto. Pero sí, yo creo que es esto, a medida que nos va cambiando nosotros la frecuencia, vamos atrayendo diferentes cosas que se van alineando, como sintonizando la radio. Cuando sintonizás, bueno, de esa misma manera pasa con nosotros energéticamente y las situaciones, los aprendizajes. Así que sí, Marti, yo cuando me invitaste y surgió con él también que me invitó a hacer su programa, me parece como muy enriquecedor y fue que dije, bueno, Marti tiene que estar, me encantaría, y bueno, y ahí surgió que te propuse invitarlo, a que nos venga a contar de todo ese mundo.
pero sobre todo también por esto, porque como que él aborda desde esos dos espacios, desde la medicina y como desde el lado como más científico y también desde lo terapéutico, holístico. Lo sensorial también se activa muchísimo con esto. Capaz que vos empezás a tener... yo no vi esa película que actúa Scarlett Johansson, que ella no sé qué toma, pero que se le activa pedazos. ¿Cómo se llama? Lucy, es mi favorita. ¿De qué se trata? Ay, me encanta. Yo la vi por partes, como no miro mucha tele. En realidad... pero ella tiene así como una conexión muy grosa y se le activan sentidos y se le activan... Porque se le explota una bolsita de, creo que era 1 kilo, creo que se llama algo así como 6HP, no sé, es como una... Mi cuñada me dice, mi favorita también la peli, Lauri, gracias por estar ahí acompañándonos. Creo que es 6HP, es una hormona o algo así, es que está en los huesos, lo genera la mujer en el 6º mes de embarazo. Y entonces se le explota y lo que hace es, al haber tanta cantidad, ella empieza a desarrollar toda la capacidad que nosotros tenemos de inteligencia, de cerebro. Nosotros creo que utilizamos un 0,10%. Ya empezamos a ver esto, sí, lo médico, lo físico, el cuerpo, pero ¿qué está detrás de la emoción? ¿Qué está atrás del síntoma, no? Bueno, de hecho estuve viendo en la universidad en Córdoba, en la de medicina, incorporaron la materia de biodescodificación a la carrera de medicina, porque o sea, ya empiezan a considerar esto de, bueno, creemos que detrás de toda enfermedad hay un conflicto emocional. Entonces me encantó cuando surgió eso, porque dije, viste cómo desde la parte desde la ciencia y desde la universidad que lo empiecen a... pero la medicina tradicional china, que cuántos miles y miles y miles y miles de años que tiene la medicina tradicional china, siempre trabajó el holos, o sea, todo el cuerpo, las emociones. Ellos sí, porque tienen todo súper desarrollado, o sea, somos los occidentales, me parece, los que nos gusta. Los más descreídos en realidad en cuanto a eso. Los orientales son muy... sabios en ese aspecto. De hecho, hablando de medicina tradicional china, yo en un momento me había puesto a estudiar porque dentro de la carrera de masajes y eso estaba la parte de medicina tradicional china y no me acuerdo los puntos, pero hace 2 o 3 días que me vibra pero me duele y ¿sí? Un punto en el pie, también después lo voy acostada, hay un punto en el pie exacto y digo, ¿qué me estás tratando de decir cuerpito? Claro, cuerpito. Pero apuntada grosa. Bueno, ¿viste qué lindo que es cuando vos podés empezar a escuchar el cuerpo y a identificar en qué zonas te va doliendo? Decís... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. ¿Qué me querés decir? Aparte, cuando lo vas aprendiendo, a mí me pasó que era todo, lo googleaba, era bueno, y en la biodescodificación, me quemé el dedo índice, el biodescodificación, porque todo tiene un significado. Desde la bio y desde, bueno, también las constelaciones familiares, todo lo mismo. Todo entrelazado. Todo entrelazado. Así que, pero sí, me encanta traer esto porque yo considero y siempre pensé eso como detrás de todo tipo de conflicto, o sea, está ahí la emoción. Y bueno, también cuando uno empieza a ser como más consciente de eso, es más fácil como evitar justamente, qué sé yo, agarrarte un dolor, o sea, te enfermas menos en definitiva, porque empezás a gestionar las emociones con otra conciencia y con madurez, y entonces el cuerpo no manifiesta el síntoma, claro, porque resolvés más fácilmente. ¿Te parece que nos vayamos a la tanda? Así Dale. Ya después podemos invitar a nuestro Martín, a nuestro entrevistado de hoy en un ratito y así se suma a esta charla que seguramente la va a enriquecer. Me encantó. Nos vemos después de la tanda. Nos vemos luego. Estamos de regreso en este segundo bloque de Disruptiva con mi invitada que se pasó aquí al lado, Ana del Campo, para los que recién se enganchan. Porque ahora tenemos una entrevista
A ver si nos está escuchando. Primero vamos a hacer prueba de sonido. Martiniano Courvoisier. Courvoisier. Hola, Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? Bien, perfectamente bien te estoy escuchando. Ah, bien, bien, bien. Ahí lo escucho bien, yo también. Hola, Marti. Hola Ana, hola Anita, hola a todos. Muchas gracias. Bonita tarde, bonita tardecita para todos, para todas. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por regalarnos este tiempo. Bueno, vos estás en el Bolsón, si no estamos equivocadas, ¿no? Si no estoy equivocada yo. Exactamente, por acá en la comarca andina, en Bolsón, exactamente, transmitiendo en este momento desde la base del Cerro Piltriquitrón, que es nuestro guardián, nuestro Apu guardián aquí en la región. Así que bueno, nada, súper contento también de estar en este espacio. Muchas gracias ahí por la invitación. Es un gusto inmenso poder estar compartiendo este ratito. Mates de por medio por acá. Muy bien. Acá también, acá también. Qué bueno, estamos ahí sincronizados. Así que nada, muchas gracias Manu por invitarme a tu espacio y bueno, Anita también por ser la medio, la conexión ahí para poder vivir hoy este ratito. Muchas gracias. Gracias a vos. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya te nombramos, yo conté un poquito, pero a mí me gusta que cada uno se presente para la audiencia que está escuchando, que vos con tus palabras digas quién sos y qué haces. Después tengo un texto que para empezar, que le había traído acá a Anita para empezar este segundo bloque, que creo que es hermoso para que después podamos charlar los tres sobre todo lo que veníamos charlando. No sé si nos estabas escuchando en el primer ratito. No, yo acabo de llegar, así justito todo sincronizado para estar acá puntual en este bloquecito con ustedes. Pero bueno, más que dispuesto, ahí me resulta súper divertida la propuesta, así que bueno, en disposición. Así que presentate, después yo leo este texto que había traído para compartirles y ahí empezamos con esta charla que va a ser seguramente un lujo. Perfecto, Manu, vamos a ponerle ahí todo el amorcito. Bueno, es difícil describirse, definirse, pero bueno, en cuanto a esto que se está planteando y la temática que se está abordando hoy, de la manera en que me puedo presentar es que soy médico, estudié medicina, me gradué en la Universidad de Buenos Aires, un poco motivado a entender la naturaleza humana, comprender cómo funciona nuestro vehículo físico, ¿no? Y quizás con esto ya estoy de alguna manera diciendo de que antes de estudiar la carrera ya había de alguna manera como una apertura a entender la naturaleza humana desde otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, me vi en la necesidad de estudiar la carrera para comprender cómo funciona nuestro vehículo biológico, para entender cómo funciona este cuerpito físico. Pero bueno, desde el principio había una noción de que en realidad era un primer gran capítulo de un camino largo por recorrer, ¿no? Y me refiero a entender que más allá de un cuerpo físico, procurar acompañar procesos de bienestar en la humanidad, en el ser humano, implica un poco más allá, ir más allá de lo biológico, de lo físico. Así que bueno, desde el comienzo de la carrera fue al mismo tiempo también ingresar en otros caminos, por así decirlo, holísticos o desde una mirada un poco más integral. No sé, por dar un ejemplo, mientras estudiaba medicina, ingresé a lo que es la Sociedad Teosófica, entrando un poco en el mundo de la metafísica, explorando ya algunas técnicas o herramientas de terapia energética, como lo es el Reiki, como es la sanación pránica. Y al finalizar la carrera, que la verdad me fue muy bien en la carrera, la terminé muy rápido, a los 26 años, me gradué y sin haber recibido el diploma en mano, después de haber hecho las prácticas, lo que son las prácticas para uno graduarse como médico, agarré mi mochila y me fui de viaje un largo tiempo por Sudamérica. Fueron prácticamente, prácticamente 14 años viajando por Sudamérica, explorando, bueno, todo lo que tenga que ver con medicina
medicinas alternativas y con caminos que proponen un despertar de conciencia, ¿no? Entonces, fue un poco esa búsqueda de exploratoria, ¿no? Por mi propia parte, ¿no? Entonces fue como esto, ¿no? Como recorrer la diversidad de caminos que justamente, ¿no? Proponen alguna visión, alguna filosofía, alguna técnica, alguna herramienta en relación al bienestar, a la sanación y al despertar de conciencia. No sé, desde meterme en retiros de meditación muy prolongados a estar conviviendo con muchas comunidades indígenas, explorando el mundo del chamanismo, de las plantas sagradas, entrar también en el mundo de la biodecodificación, de la programación neurolingüística, es bastante... Yo ya tengo como 8.000 preguntas para hacerte. Okay. Ibas hablando y yo mi mente iba... No me comí los hongos, no me tomé esa sustancia, pero mi mente lleva por 8.000 preguntas. Bueno, creo que bueno. Pero bueno, resumiendo hoy por hoy, como integrando un poco todo este recorrido de verdad, es desde muy chico la verdad que siento que estoy como encaminado en todo esto. Y bueno, hoy por hoy integrando todo eso en espacios de acompañamiento, ya sean personal o grupal. Pero bueno, integrando esto, ¿no? Como entregando un espacio y un acompañamiento que es integral, que es holístico y que concibe al ser humano desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, desde lo espiritual y lo energético, ¿no? Así que bueno, es un poco el resumen. Me encanta, me encanta. Bueno, yo ahora voy a leer el texto porque las preguntas empiezan a surgir de lo que vos charlaste, de lo que traemos con el texto y lo que habíamos hablado con Ana previamente a esta entrevista. Este libro, empecé a leer este libro de Alejandro Jodorowsky, Psicomagia. Lo busqué ayer, no sé si lo leíste, pero lo busqué ayer, justo estaba charlando con Ana, abro y empiezo a leer el prólogo y dije, con esto empezamos esta entrevista. Y ahí vamos a empezar a charlar. Habiendo vivido, ¿lo conoces? Sí, conozco y de hecho, bueno, estuve un tiempo en la escuela de Alejandro Jodorowsky, también estuve como parte de una formación junto a él, así que conozco muy bien O sea que entonces más como anillo al dedo nos viene esto. Bien, genial. Empiezo. Habiendo vivido muchos años en la capital de México, tuve la oportunidad de estudiar los métodos de aquellos a los que se llama brujos o curanderos. Son legiones. Cada barrio tiene el suyo. En pleno corazón de la ciudad se alza el gran mercado de Sonora, donde se venden exclusivamente productos mágicos, velas de colores, peces disecados en forma de diablo, imágenes de santos, plantas medicinales, jabones benditos, tarots, amuletos, esculturas en yeso de la Virgen de Guadalupe convertida en esqueleto, etc. En algunas trastiendas, sumida en la penumbra, mujeres con un triángulo pintado en la frente frotan con manojos de hierbas y aguas benditas a quienes van a consultarles y le practican limpias del cuerpo y del aura. Los médicos profesionales, hijos de fieles de la universidad, desprecian estas prácticas. Según ellos, la medicina es una ciencia. Quisiera llegar a encontrar el remedio ideal, preciso, para cada enfermedad, tratando de no diferenciarse los unos de los otros. Desean que la medicina sea una, oficial, sin improvisaciones y aplicada a los pacientes que se les trata solo como cuerpos. Ninguno se propone curar el alma. Por el contrario, para los curanderos, la medicina es un arte. Le es más fácil al inconsciente comprender el lenguaje onírico que el lenguaje racional. Desde cierto punto de vista, las enfermedades son sueños, mensajes que revelan problemas no resueltos. Los curanderos, con una gran creatividad, desarrollan técnicas personales, ceremonias, hechizos, extrañas medicinas tales como lavativas de café con leche, infusiones de tornillos oxidados, compresas de puré, de papa, píldoras de excremento animal o huevos de polilla. Algunos tienen más imaginación o talentos que otros, pero todos, si se les consulta, con fe, son útiles. Hablan del ser primitivo, supersticioso, que cada ciudadano lleva dentro. Bueno, es larguísimo el texto,
pero quería hacer, ¿no?, este paralelismo entre tu medicina y tu parte holística, que incluso es algo que dijiste, antes de recibir el título, o sea, antes de hacer las prácticas, me fui por el mundo. Después de hacer las prácticas, pero antes de recibir el diploma, digamos, el título. No, antes de hacer las prácticas. Bueno, ahora nos va a decir. Pero me llegó esta información. O sea, capaz que si vos te hubieras puesto a practicar y te metés en un hospital, te quedás con la medicina tradicional. Y te fuiste a recorrer el mundo y encontraste otra forma. Hermosa, bueno, me encanta. Súper pintoresco ahí el fragmento que nos compartiste. Me encantó. Me llevó así a un paisaje muy pintoresco, la verdad. Flashes también de recuerdos de mis propias vivencias, de recorrer también mucho esos ámbitos y esas culturas también, ¿no? Que quizás fuera de Argentina y en otros países de Latinoamérica es muy rico todo esto que de alguna manera se describe en este fragmento que nos compartís, ¿no? Sí. Pero fíjate, Manu, que justamente yo dentro de la carrera de medicina, tuve un momento que fue a mitad de carrera, fue como la certeza de que no iba a ser médico. O sea, si bien desde el primer momento en que inicié la carrera de medicina tenía el propósito de entender, ¿no?, esa parte biológica de nuestra humanidad, a mitad de carrera fue una certeza absoluta. Y fue precisamente en el momento en que empezó las prácticas dentro de la carrera, ¿no? Cuando uno como estudiante empieza a hacer, no sé, sala de médico, de recorrer los hospitales, las salas, y fue algo que realmente para mí fue detonante, ¿no?, en cuanto a esto de saber y tener la certeza de que mi destino no tenía que ver con precisamente esa medicina. O sea, que había que ampliar, ¿no?, que había un recorrido que realizar, ¿no? Y tenía que ver justamente con el modo de atención, ¿no? En el momento de llevar a lo práctico la atención y la conexión con la humanidad de aquellos pacientes que estaban internos en un hospital. No me quiero explayar porque sé que tenemos un poquito tiempo, pero sí fue lo que a mí me determinó, ¿no? Como entender de que la forma en la que de pronto yo podía estar ayudando y acompañando procesos realmente de sanación en un ser humano no implicaba la forma y el abordaje que de pronto la medicina alopática como tal, ¿no?, tiene, ¿no? Me despertó esa parte más humanitaria, más humana, en donde poder integrar al ser humano más allá de un cuerpo que está enfermo, ¿no? Sino que entender que detrás de ese síntoma, detrás de esa manifestación a nivel físico, hay una experiencia, hay una historia de vida, hay un alma, hay una emoción, hay toda una complejidad de ser que no basta simplemente con diagnosticar, con ponerle un rótulo y darle alguna medicina que, digamos, ataque el mecanismo de acción a través del cual el cuerpo expresa ese síntoma, ¿no? Pero bueno, fue eso y por otro lado un sueño muy lúcido, muy vívido, que me llevó a ese viaje. O sea, hubo un sueño que me transportó un poco a esa experiencia que finalmente fue la que tuve en mi viaje. Me soñé viajando, me soñé meditando, me soñé entre indígenas, entre chamanes, y bueno, fue lo que de alguna manera determinó el curso de mi destino, ¿no? Pero no, desde el primer momento sabía que no iba a estar, digamos, en ese ámbito netamente médico, ¿no? Me encanta y también me gusta esta no es faceta, porque faceta es como sería una sola línea también, pero que sea tan amplio la mirada, que hoy estábamos hablando con Ana en el primer bloque, que ya los médicos también han aprendido, como decís vos, a ver el todo, ¿no? Que somos mucho más que lo que somos, y que por más que seamos dos cuerpos, también somos dos emociones distintas, dos creencias distintas, dos formas de ver la realidad, ¿no? Y sí, somos cuerpo, mente y espíritu, como que estamos empezando eso, ¿no? Me parece como a ser conscientes de que en realidad
no es solamente el cuerpo físico, sino es todo lo otro también. Lógico, yo creo que somos privilegiados, ¿no? Las generaciones que estamos en este momento encarnando la humanidad, más allá de que desde algún punto de vista uno diga, no, pero esto está muy revuelto, está muy caótico esta humanidad, pero estamos atravesando una transición de conciencia que es supremamente interesante y que es donde se está empezando a ver todo esto, ¿no? Entenderlo quizás desde una mirada colectiva, ¿no? Donde los diferentes aspectos que se expresan en la humanidad actual y es parte de todo un proceso de maduración, de despertar, de evolución de conciencia que vamos experimentando y que hoy por hoy se empieza a ver reflejado en esto, ¿no? Algo que quizás en su momento venía muy segregado, ¿no? La medicina alópata, científica, muy desconectada de lo que podría llegar a ser, no sé, un camino de sanación a través del espíritu, a través del alma, a través de una mirada mucho más intuitiva, ¿no? Hoy por hoy se empieza a integrar, hoy por hoy es hermoso empezar a ver, ¿no? Cómo la medicina científica y cómo la medicina alopática se empieza a fundir, ¿no? Con otra visión mucho más amplia, ¿no? No sé, por dar un ejemplo, biodecodificación, no sé, otro ejemplo, neurociencias, ¿no? Hoy por hoy la neurociencia se empieza a través, ¿no? de quizás los fundamentos de la medicina científica, empieza a explicar cuestiones que hasta no hace mucho tiempo atrás eran exclusivos de un entendimiento desde una mirada espiritual, ¿no? Y hoy por hoy la neurociencia empieza a explicar la espiritualidad con bases sólidas, sobre todo para aquel ser humano todavía un poco escéptico que necesita que la ciencia lo avale, ¿no? Porque la ciencia lo dice, bueno, le damos el peso, le damos el valor eh, por eso, ¿no? Porque hay una ciencia, hay un estudio, hay un método que lo está avalando y que lo está de alguna manera certificando, ¿no? Claro, Pero respaldando. Eso te iba a Exacto. preguntar, porque en algún momento habla de la fe, no la fe en Dios, pero la fe de cualquier tratamiento que hagas, porque viste que habla del tarot, de las velas, de que hoy todos buscamos herramientas, un curandero, un chamán, lo que sea. Qué importante es la fe en tanto del médico o de la persona que va a realizar el tratamiento como de la persona que lo va a recibir. Ya, ya y tenés. la fe, bueno, es un tema alucinante, ¿no? La fe, pero la fe como Claro. algo tan abstracto al mismo tiempo, ¿no? Porque Y si hablamos sí. de fe y lo podemos definir de alguna manera, es la fe, al menos desde lo personal, lo concibo como tener la certeza en algo sin tener ningún tipo de garantías para uno confiar en eso, ¿no? Pero fíjate que la fe es lo que de alguna manera permite quizás trascender la lógica con la cual estamos acostumbrados a Eso te iban a entendernos a decir, nosotros perdón, mismos. vos nombraste la neurociencia y como que la fe sería la parte que refuerza la neurociencia, o sea, es como que se retroalimentan, por decirlo de alguna manera. O sea, si yo tengo fe, creo, y si creo, lo puedo crear, Exacto. o sea, eso es lo que me gusta a mí tanto de la neurociencia como de las terapias holísticas. O sea, que también no estás alejado de nada. Porque si tenés fe y lo pasás y tenés certeza, no sabes cómo va a suceder. Pero sabes que va a Exacto. suceder, el inconsciente, el subconsciente se alimentan de esa fe. Es como muy loco lo que Creo pasa. que va Sí, como de la mano de, como le pone intención, ¿no es cierto? De alguna yo creo que manera, con la fe le la ponemos fe, la, intención. la fe es el factor que abre a posibilidades que no están dentro del alcance de la lógica con la cual nos manejamos comúnmente. Claro, Hablar de fe es darle acceso al misterio, es darle acceso a respuestas, a soluciones, sí, a respuestas y a soluciones que están más allá del entendimiento racional con el cual nos movemos convencionalmente. Entonces,
generalmente la fe y el ser humano que llega a la fe, ¿no? Quizás como medio para poder resolver, para poder sanar, y es un ser humano que muy seguramente está desahuciado dentro de las posibilidades que puede encontrar dentro de su mundo conocido, ¿no? Entendiendo que su mundo conocido y no deja de ser reflejo y expresión de sus creencias, de lo que para sus creencias es lo posible y lo real. Entonces, la fe viene a jugar ese rol o viene a ser ese factor que termina siendo un medio que le permite a ese ser acceder a respuestas, a soluciones que están más allá de su mundo conocido, ¿no? Empieza a formar parte de lo misterioso, de lo incognoscible, de lo difícil de entender, de comprender, justamente desde las bases y desde la lógica razonable con la que se maneja convencionalmente. Entonces, la fe siempre va a abrir dentro de la realidad de un ser humano posibilidades que quizás hasta el momento no había conocido, no había encontrado o no había tenido acceso. Para mí es esa la explicación Quedas así, la Mo. típica expresión, Que la no- fe mueve La montañas. fue muy Sí, montaña. Sí, sí, tal la cual. fe, la fe te habilita a posibilidades que no están accesibles desde tu entendimiento racional Exacto. humano. Me encanta. Interesante. Me encanta, Interesante. Y qué es lindo. muy. Tan esto, como decís vos, que no se puede explicar, pero es sentirlo y poder atravesarlo. ¿Y cómo llegaste a la terapia? No sé si está bien dicho, terapia con hongos. No. Ok. ¿Cómo es el nombre real y profesional de la terapia? Porque el programa se llama Micoterapia. Sinergia. ¿Cómo, perdón? Micoterapia sería, si tenemos que hablar en términos un poco formales y serios, Mico. sería la Mi, ajá. micoterapia Ajá. de la micología, que es el estudio de los hongos, pero eh, a mí me gusta llamar terapias con hongos medicinales. Terapia con hongos medicinales es la forma en que más me gusta. Hay un montón de formas de llamarlo, ¿no? Dentro también de las diferentes culturas que han utilizado durante tanto tiempo a la medicina de los hongos bueno, para la sanación, para la cura, para la trascendencia del ser, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo llegué? Esto que compartí hace unos minutos, ¿no? Hubo un sueño que para mí fue crucial, fue una revelación para mí haber tenido ese sueño mientras estudiaba medicina, de verme viajando, de verme en medio del chamanismo, con chamanes, con indígenas, y bueno, fue un poco el propósito claro en el momento de salir de viaje, ¿no? De estar receptivo y de habilitarme a vivir esas experiencias. Era algo que lo deseaba, era algo que estaba de corazón muy sembradito a mí como propósito dentro de ese viaje, como muchos otros propósitos más, ¿no? Que había, pero la verdad que fue un recorrido por muchas plantas maestras y fue una secuencia muy interesante, cómo iban apareciendo los diferentes elementales, las diferentes plantas, ¿no? Que se utilizan dentro de ese ámbito de la sanación o de la medicina chamánica, ¿no? Ya sea de la ayahuasca, del San Pedro o la guachuma, el ayahuasca, el peyote, la huilca, bueno, el Ujú. yopo. Hay infinidad de plantas maestras que se utilizan, digamos, con esta finalidad de abordar al ser humano dentro de esa visión mucho más amplia, ¿no? Eh, pero bueno, el tema de los honguitos, puedo decirte que desde, no sé, 20 años atrás que vengo en conexión con esta medicina. Primero fue de una manera muy exploratoria, muy personal, muy de irme yo a la montaña. Puedo situarte, esto fue en Colombia, donde tuve el primer encuentro con la medicina de los hongos. Y fueron lugares donde, nada, es salir a la tierra, es salir a la montaña, caminar, encontrarte con el elemental. Y bueno, para entonces yo ya venía haciendo un recorrido de conectar un poco con el sentido sagrado de las medicinas, con el sentido sagrado de la vida, de la naturaleza.
Entonces fue también como con mucho respeto, pero sí debo decir que fue muy, muy, muy en solitario, muy yo solito, salir a la montaña, conectar con los elementales, poner una intención, un propósito, y a partir de mi propia experiencia empezar a tener como, sí, como esta conexión con ese mundo, con el reino Fungi, ¿no? Ya luego, bueno, hubo todo también un abordaje que me resulta súper interesante, que bueno, que más allá de la propia experiencia, que fue lo primero que tuve, ¿no? De yo solito, con mi experiencia de adentrarme un poco en la aventura, de conectar con ese, sí, con esa confianza de saber qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Al estar interactuando con estos elementales. Ya luego fue entrar un poco más en lo que es sí, la cosmovisión chamánica y la utilización de la medicina como tal. Y luego quizás también integrar con la parte médica, entendiendo todo lo que sucede en el plano, por así decirlo, molecular, ¿no? Cómo, cómo podemos entender, ¿no? Algo tan... tan complejo y tan amplio como es el efecto de la toma de honguitos y los efectos que genera a nivel conciencia, quizás poder entenderlo, querer traducirlo en lo que sucede a nivel molecular, ¿no? Cómo actúa, no sé, la molécula de la psilocibina, las beta-carbolinas y bueno, y toda la cantidad de compuestos y de sustancias que hay dentro de la medicina de los hongos, ¿no? Pero bueno, llevo, podría decirte que sí, 20 años explorando desde estos enfoques, ¿no? Desde lo autoexploratorio, desde la cosmovisión del chamanismo, más tradicional o más original, porque es haber compartido con comunidades que realmente están muy resguardaditas todavía dentro de su cosmovisión. Y por otro lado, bueno, integrar todo lo que es la parte médico-científica como para comprender y como para entender. Así que está como bastante amplio y con esto digo me quedo corto porque siempre Sí. hay mucho más para seguir explorando, para seguir descubriendo de estas medicinas, ¿no? Yo le contaba en el primer bloque que tuve una experiencia, dos experiencias, pero la otra no la puedo contar. Ah, una apta para todo público, una no apta para todo público. Ok. Con hongos y que sentí que esto que decís vos, ¿no? Esta sensación de conexión. No sé qué hongos eran porque eran como yo digo unos champiñonitos, pero de cabito largo, secos. Pero era en el momento que los consumí, esa sensación de que la piel trasciende, de que eras uno con el todo, era una conexión con el universo espectacular. Fue muy, muy linda, pero no sé, después empecé a leer, que le contaba también, de Sí. otro hongo que ahora no recuerdo el nombre, pero que tiene todos los beneficios para las mujeres en la premenopausia, en todo lo hormonal, que te aliviana todos los síntomas de la premenopausia. Así que es asombroso esto de la medicina con hongos. Sí, bueno, ahí hay que distinguir, hay diferentes hongos, ¿no? O sea, por un lado podríamos hablar así a grandes rasgos, ¿no? Están los honguitos que tienen su efecto y que son enteógenos, ¿no? Que tienen un efecto a nivel de alteración de la conciencia, como son los hongos psilocibios, y por otro lado estaríamos hablando de los hongos adaptógenos, que hoy por hoy hay Eso, los adaptógenos. sí, Ajá. una expansión muy grande de lo que es justamente la micoterapia, ¿no? La utilización de hongos sí, restablecer el equilibrio para el bienestar del ser humano. Pero sí, Y, y hay una diferenciación bastante amplia ahí en cuanto a los diferentes géneros dentro de este reino fungi y, bueno, la utilidad, entre comillas, y amorosamente lo digo, ¿no? Que se le puede dar a estos elementales como, sí, como un aliado para lograr un bienestar, ¿no? sí, te quería preguntar, Martí, como qué diferencia hay entre esto que ahora justamente está como muy en auge de los adaptógenos o la microdosis con psilocibina. O sea, si bien, Perdón, perdón, como qué me repetí. diferencia hay entre los adaptógenos o hacer la microdosis con psilocibina.
como a grandes Pasa rasgos, que, digamos. claro, tienen efectos totalmente diferentes. De hecho, eso es lo que de pronto le da ese nombre o esa clasificación, ¿no? Los Ujú. enteógenos, como son los hongos psilocibios, tienen un efecto a nivel de alteración de la conciencia, es decir, estamos hablando de que son hongos que tienen moléculas que interactúan a nivel del sistema nervioso central y activan diferentes áreas Ah, cerebrales bien. y sí, diferentes alcaloides Ujú. que interactúan con receptores a nivel sistema nervioso central que de alguna manera alteran el grado o la forma en que percibimos la realidad, en que nos percibimos a nosotros mismos y que percibimos la realidad. ¿Sí? Esos serían los hongos enteógenos, en donde encontramos eh, como gran exponente los hongos psilocibios. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los adaptógenos, ¿qué quiere decir que son adaptógenos? Y que tienen sustancias que de alguna manera ayudan a restablecer funciones que son propias del organismo, ¿no? Ahí podríamos encontrar al reishi, bueno, ahí son un montón Sí, de de variedades. ejemplos Ujú. dentro de los adaptógenos, pero los adaptógenos no tienen un efecto a nivel percepción de la realidad. O sea, simplemente están interactuando a nivel molecular, modificando, equilibrando o coadyuvando funciones que son propias del metabolismo orgánico. Bien. Esa sería la diferencia Sí, 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 entre sí. microdosis de psilocibina, en donde va a haber un efecto a nivel conciencia, donde si querés, o sea, si vos querés sí, un aliado para poder ahondar y profundizar en un proceso de sanación a través de la conciencia, a través de entender qué hay, por ejemplo, detrás de un síntoma o qué hay detrás de una dificultad para, no sé, resolver una situación de pareja, y los honguitos te van a ayudar a entrar más profundo en el Claro, plano inconsciente de tu psiquismo, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque una de las grandes características de los honguitos, de los psilocibios, en este caso, de la psilocibina, es que reduce la actividad de la red neuronal por defecto. Es decir, la red neuronal por defecto es el piloto automático que sostiene las dinámicas del ego. Cuando uno baja la red neuronal Claro. por defecto, es decir, todos esos programas que están muy incorporados y que nos conducen mecánicamente por la vida, al estar atenuados abrimos una ventanita para poder tener un entendimiento diferente y mucho más amplio del que de pronto podríamos tener. Entonces, justamente eso es conciencia, ¿no? Una expansión de conciencia quiere decir que expandimos nuestra capacidad de ver más posibilidades para comprender y para dar un significado y un sentido a la experiencia que estamos viviendo como realidad. Te hago una Mientras consulta. estamos, Ah, perdón. perdón, No, te hago una sí, sí, consulta que vos decís esto, ¿no? Por ejemplo, que estos honguitos te dan esta capacidad de ver. Es así en presente, por ejemplo, hoy Anita se tomó su microdosis. ¿Cuántos días, por ejemplo, tarda en hacer efecto si uno empieza un tratamiento? ¿O es a través de los sueños que el inconsciente empieza a hablar? ¿Cómo se manifiesta toda esta mejoría o esta capacidad que tienen los hongos de hacerte ver? ¿Y cuánto me tiempo encanta. tarda en hacerte efecto? Me encanta, mira, me encanta la pregunta porque yo te lo puedo compartir desde un entendimiento como muy personal, obviamente con el sustento de todo el abordaje de ser yo muy meticuloso de tener elementos como para llegar a una explicación como la que te voy a dar, ¿no? Pero podríamos decir que por un lado hay un efecto que es inmediato de la toma, de la ingesta, en este caso de una microdosis, ¿no? Eso va a ser muy variable y va a ser muy subjetivo. Hay personas que desde la primer toma tienen una percepción, o sea, si bien el concepto de microdosis es que son subperceptibles, es decir, no va a haber un efecto psicodélico, no va a haber un efecto de sentirte viajado mientras estás bajo el efecto de la microdosis, pero sí de inmediato, y esto es algo que dan referencia a la mayoría de las personas, hay un estado de conciencia modificado, es decir, te sentís mucho más sensible, mucho más receptivo, te das cuenta de que estás en un estado mucho más
no sé, más comunicativo, más empático, más dispuesto. Te das cuenta de que tu cabeza funciona diferente. Hay una sensación, y este vendría a ser el efecto inmediato, y que tiene que ver con la interacción directa en este caso, de la psilocibina, ¿sí? Que es un agonista serotoninérgico, es decir, interactúa en los mismos receptores que actúa la serotonina. Recordemos, la serotonina es llamada la hormona de la felicidad, por eso se siente de inmediato, como efecto inmediato, un estado vibracional más alto cuando la tomás, ¿no? Pero hay otro efecto, que es un efecto quizás a largo plazo, lo diría yo, y que tiene que ver con otro de los grandes beneficios que podríamos describir de los hongos psilocibios, y es el hecho de que estimulan la neurogénesis. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, son moléculas que estimulan, por ejemplo, la liberación de BDNF. El BDNF es un factor de crecimiento neuronal, ¿no? Que segrega naturalmente el cerebro, y que explica o que favorece una de las características también de nuestro sistema nervioso central, que es la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Y la capacidad que tienen nuestras neuronas de modificar las conexiones entre ellas y crear nuevas redes neuronales. Podríamos decir que una red neuronal equivale a una estructura mental, un pensamiento, un programa mental, ¿no? O sea, todo nuestro sistema de creencias, ¿no? Lo que vendría a ser nuestra verdad interior, podría estar, no sé, por definirlo de esta manera, ¿no? Alojada anatómicamente en esas redes neuronales, ¿sí? Entonces, la psilocibina lo que hace es favorecer la liberación de este factor, que hace que nuestro cerebro, que nuestra mente sea más maleable, sea más plástica, más neuroplástica, es decir, que tenga mucho mayor capacidad de desconectar esas redes neuronales que representaban, no sé, por ejemplo, un patrón limitante o un patrón negativo, ¿no? Y O por favorecer... ejemplo, un caso, dejar de fumar, que es algo que mucha gente quiere. Puede ser así como el hábito de fumar. La ansiedad, No, porque el otro día una amiga me dice, estuvo internada, dejó de fumar porque estuvo internada, y dice, casi me agarra un ataque de pánico por no fumar. O sea, sintió esa sensación. ¿Se puede usar para un tratamiento así? Claro, sí. Vale decir que sirve desde el mecanismo de acción, por ejemplo, que estoy nombrando, ¿no? Claro. Pero en realidad, en ese caso, cuando estamos hablando de adicciones, o sea, lo que vendría a explicar el beneficio que tiene los honguitos o la microdosis o una macrodosis también en el tratamiento de adicciones, es por el hecho de que es una sustancia que no interviene con el sistema de recompensa, con el sistema dopaminérgico, ¿sí? Entendamos que detrás de cualquier adicción, ya sea del tabaco, del alcoholismo, de la cocaína, bueno, de toda sustancia que genere dependencia, que genere adicción, hay una alteración profunda de lo que es el sistema dopaminérgico, que es nuestro sistema de recompensa. Está totalmente alterado. Entonces, a la hora de, por ejemplo, suspender la sustancia, ¿no? que se está queriendo trascender adicción, ¿no? En el momento en que vos soltás el tabaco, la cocaína, el alcohol, obviamente que va a haber un síndrome de abstinencia. Entonces es ahí donde interviene la medicina de los honguitos, en el sentido de que va a generar ese nivel de serotonina que te ayuda a manejar el estado de ansiedad propio de un síndrome de abstinencia, pero no estimula el síndrome, perdón, no estimula el sistema de recompensa, permitiendo que se vaya restableciendo paulatinamente, que es justamente lo que genera la necesidad de volver a la sustancia. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí, 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 súper. Pero, por ejemplo, se Entonces, podría complementar, a ver, nunca fumé, con el parche de nicotina, por decirte de alguna manera. Sí, yo sí tengo que abordar el acompañamiento sí, de una adicción, simplemente me encargaría de utilizar un acompañamiento con microdosis, y obviamente un abordaje
de acompañamiento terapéutico en cuanto a conocer cuál es detrás, o sea, detrás de esa adicción, qué patrones de pensamiento, qué aspectos de la historia personal de ese ser humano se está reflejando en que esa persona tenga una tendencia a la adicción, porque Claro. entendamos que una persona adicta no es porque sí adicta, o sea, hay una estructura mental, hay una estructura, hay un ego, una personalidad que tiene esa tendencia a recaer en una sustancia para llenar un vacío, bueno, en fin. Exacto. Ahí es muy, muy puntual y muy personal lo que posiblemente estaría detrás de esa adicción, ¿no? Pero siempre detrás de esa cuestión hay temas de historia personal, familiar, vincular, que atender. Entonces, yo lo manejaría de esa manera, o es la forma en que yo me dispongo a acompañar procesos, ¿no? En donde, nuevamente, acá quiero también hacer Exacto. algo que siempre me gusta compartir y es, más allá de todo el tránsito que en mi experiencia de búsqueda en temas de sanación, de medicina, de expansión de conciencia, he ido explorando, podría decir que es la única sustancia o el único elemento externo al ser que utilizo como elemento para ayudar al proceso de sanación. Eh, Mi propuesta siempre va en el sentido de que a través de la conciencia vos vas a sanar un síntoma, vas a sanar una relación, vas a sanar. Hay excepciones, entre comillas, Ujú. que se podrían ahí como charlar en otro momento, pero si tengo que resumir, yo diría que mi propuesta siempre tiene que ver con un trabajo de toma de conciencia. El hecho de utilizar como aliado a las microdosis o a la medicina de los hongos es justamente porque potencia, porque facilita y cataliza ese proceso de toma de conciencia para poder resolver lo que hay detrás de un síntoma, lo que hay detrás de la situación que el ser humano esté necesitando trascender o esté queriendo transformar dentro de su realidad. Me parece increíble. Ay, Y sí. esto que decís vos, cada tratamiento sería justamente personalizado, abordar a cada persona en toda su presencia, esencia, entorno, creencias. O sea, vos agarrás a la persona y haces como una entrevista y de ahí podés empezar a desentramar qué tratamiento específico necesitaría. ¿Fui clara? Sí. Sí, o sea, es muy curioso porque, bueno, a mi encuentro llegan personas con diversas, ¿no? Condiciones o situaciones a resolver, ¿no? Ya sea vienen personas que tienen algún síntoma, vienen personas que, no sé, están teniendo dificultades vinculares, o vienen personas que simplemente están con ganas de darle de renovar el sentido de la vida porque se sienten extraviados y probaron de todo y no encuentran satisfacción. Entonces, es muy amplio, digamos, el perfil de personas que de pronto llegan, ¿no? Pero claro, hay un abordaje que es integral, es de alguna manera todo el acompañamiento que voy dando y cubre o abarca el aspecto físico, porque bueno, hay toda una propuesta de cambiar hábitos en cuanto a la alimentación, en cuanto a depuraciones, en cuanto, no sé, a hacer ayunos, ayuno intermitente, ayuno dopaminérgico, bueno, es decir, hay toda una propuesta de abordaje integral del ser, donde vamos a aprender también a manejar, a gestionar las emociones, que para mí es de las cosas más necesarias, al menos en el ser humano contemporáneo, ¿no? Vamos a estar abordando lo que es sistema de creencias, y todo basado desde un pilar fundamental y que tiene que ver con esto que estaba compartiendo, ¿no? Es a través de la conciencia que sanamos, es a través de la conciencia que resolvemos y trascendemos la situación de la vida, que en realidad es trascendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces,
el pilar fundamental va a ser la autoobservación, que para mí eso es un hito dentro del proceso madurativo de un ser humano. Aquel ser humano que logra desarrollar la capacidad de autorreflexión, es decir, de en tiempo presente estar observando qué estás pensando, qué estás sintiendo emocionalmente, qué estás sintiendo a nivel sensorial en tu cuerpo, qué está sucediendo a tu alrededor, en tu entorno inmediato, como tu realidad. Esa va a ser la base para que un ser humano acceda a un entendimiento mucho mayor, en primer lugar de su naturaleza, de su propia naturaleza humana, y en segundo lugar de empezar a entender cómo funciona la vida en realidad. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué le está pasando lo que le está pasando en su realidad externa? ¿Por qué le está pasando lo que le está pasando en su cuerpo? ¿Por qué se siente como se siente? ¿Sí? Pero mientras el ser humano está en su estado inmaduro, de inconsciencia, dormido, en piloto automático, en el modo mecánico, no hay espacio ni Polarizado. tiempo para poder descubrir y reconocer el entramado tan vasto que hay entre la mente, la emoción, el cuerpo y la realidad que habitamos. O sea, el ser humano que está dormido no, ni siquiera concibe de que está presenciando la vida de manera tan fragmentada, donde todo lo ve fragmentado y directamente no se da cuenta de que lo está viendo fragmentado, está simplemente en el piloto automático. Entonces, hay todo un proceso de toma de conciencia, de trabajo, que yo lo veo como un entrenamiento, porque Sí, realmente entrenar al ser humano para que desarrolle esa habilidad y esa capacidad, yo lo llamo de vivir en actitud meditativa. ¿Qué quiere decir vivir en actitud meditativa? De estar presente, de estar viviendo tu vida, haciendo lo que haces, pero con esa capacidad de autorreflexión que te permite, mientras estás haciendo lo que estás haciendo, y observando qué estás pensando, observando qué estás sintiendo, habitar tu cuerpo con la infinidad de señales que te está enviando todo el tiempo, y entender y observar la realidad desde un estado no reactivo para poder comprender que lo que te está pasando es producto de lo que vos venís creando, de lo que vos venís generando desde las decisiones que tomás, desde la energía que irradiás, porque tu pensamiento tiene calidad vibratoria. Hay pensamientos que tienen, o sea, si tendríamos que definirlo de esa manera, no sé, teniendo la capacidad de medir sí, el estado vibratorio del ser, y posiblemente podríamos darnos cuenta que frente a cierta forma de pensar hay una frecuencia claro. vibratoria Bueno, que se corresponde. Alejandro, sí, perdón, Alejandro Jodorowsky, ¿no? Él muestra esto de que según cambian los niveles de vibración, según cómo estamos, cuando en culpa, en gratitud, en amor. No sé si... Hay infinidad de personajes que, o sea, Hawking también, que es hoy por hoy también tiene mucho renombre, Sí, él también creó el mapa de la conciencia, que habla también justamente y hasta con mediciones, ¿no? claro, De la frecuencia vibratoria de cuando vos estás, sí, vibrando en culpa, vibrando en claro. odio, en enojo, en rabia, en vergüenza. Todo podría estar de alguna manera definido en frecuencias vibratorias. Sí, Eso de alguna manera hace lo que podríamos definir tu campo áurico tu campo electromagnético, y de exacto. ahí lo que de alguna manera en el campo cuántico colapsás como realidad. Me encanta. Tengo que decir dos cosas que me fascinan. Primero, el ruidito de grillos, no sé si lo captan. ¿Hay grillitos ahí? ¿Yo escucho ruido de grillo? No escucho. Yo escucho un Sí, grillito. ¿en serio se Yo lo escucha? Sí, escucho. sí, yo escuché un poquito, Me pero fascina, después... es como, me imagino estar ahí en el medio de la montaña y escucho los grillitos, así que a la audiencia le regalamos un poquito de Ay, montaña qué lindo. también. Y la pasión con la que hablas, Martínez, es admirable, es Martiniano. sumamente martiniano, perdón. La pasión con la que habla y aparte qué Sí. rica que es la charla, la verdad que da para hablar 2 horas más. Pero nos estamos quedando Mal. corto de tiempo, las reuniones por Meet tienen este problema, así que te invito a que nos cuentes rapidito el tema del taller de sinergia, porque todas las personas que escucharon este programa, que seguro nos va a quedar muchas cosas por saber y por preguntar, podemos sumarnos a este taller o no, a este encuentro, sinergia.
Hermosa, bueno. Gracias por nada, por el espacio y por sí, la onda tan bonita que hace que se vuelva fácil poder compartir, poder charlar en estos términos, ¿no? Bueno, rapidito, efecto sinergia, y efecto sinergia es el compendio de todo lo que, de todo lo que estuve compartiendo, ¿no? Efecto sinergia es producto de procesos de años de estar compartiendo con grupos toda esta información, tratando de llevarla a un método, tratando de llevarla a un paso a paso que permita integrar la vastedad de información que de alguna manera siento que he venido como explorando, como coleccionando a lo largo de mi propio proceso, ¿no? Entonces, efecto sinergia es un ciclo bastante prolongado, son 5 meses de acompañamiento, de trabajo grupal. Podría decirte que quizás las características principales de este proceso es que, en primer lugar, decirte que es de estímulo sostenido, ¿no? Si nos basamos un poquito en esto que hablábamos de que de alguna manera el protagonismo de nuestra estructura mental, de nuestro sistema de creencias es inmenso en cuanto a la realidad que finalmente experimentamos, ya sea para, no sé, para transformar una realidad que ya estamos viviendo o para generar algo diferente, va a ser necesario tener un abordaje de lo que es nuestro sistema de creencia, de lo que es nuestra neurofisiología, ¿no? Entonces, una de las características principales de efecto sinergia es que es de estímulo sostenido, ¿sí? Ujú. Para que haya un cambio a nivel, si lo tengo que ubicar en algún lugar anatómico de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras redes neuronales, para que haya un cambio, una reconfiguración de nuestras redes neuronales, y es necesario que haya un estímulo sostenido. Es necesario que nuestra mente consciente esté dirigiendo de manera sostenida nuestra atención hacia una forma diferente de ver y de comprender la vida, la realidad y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es una de las características, ese estímulo sostenido. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ese proceso hay encuentros semanales. En el modo presencial es un encuentro presencial y en el modo virtual ¿Una tenemos vez a la semana? una vez a la semana hay un encuentro en donde se aborda la temática de la semana, ¿sí? Y a partir de ese momento se entregan contenidos. Los contenidos es información, es una guía de ejercicios prácticos, de hábitos, de ejercicios muy sencillos. Si hay algo que a mí me gusta compartir, son y acá volviendo quizás un poco a este gran personaje que nombraste, que es Alejandro Jodorowsky, que de ahí tomo un poco la palabra psicomagia, ¿no? Pero Estoy fascinada con la psicomagia. Yo la he practicado, pero ahora que empecé a leer el libro, wow, digo, he practicado en talleres, he hecho psicomagia, en fotografía también, porque aparte es un acto que lo aplicás para todo, es Sí, fantástico. Claro. Sí, es incorporar el ritual en la vida, ¿no? Detrás, o sea, sí. la psicomagia es un ritual, hacer un ritual, es decir, un acto que puede ser muy sencillo, muy complejo. A mí me gustan los sencillos, es decir, no sé, recursos muy simples y sencillos que podés echar mano en tu vida cotidiana, estando en la situación que estés, pero que te permitan evocar un estado vibracional diferente, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este programa se van incorporando este tipo de hábitos, este tipo de ejercicios que te permiten estar navegando la realidad, tu proceso creativo que es la vida, utilizando estos recursos que te ayuden a evocar ese estado vibracional, ¿sí? Hay meditaciones, bueno, hay toda una dinámica práctica para justamente sostener ese estímulo de manera continuada, ¿no? Además de Dejanos, la compañía. Martiniano, tu teléfono o tus líneas de contacto, porque creo que se va a cortar el Meet, queda un minutito para despedirnos, así que antes que se corte, ¿cómo se contactan para saber más de este taller? Hermosa, bueno, muchas gracias. A través de redes me encuentran como Martiniano Courvoisier. Muy Después, difícil, no sé. muy difícil. Se lo vamos a pasar, se lo vamos No, a ahí está pasar. anotado igualmente en el zócalo de la entrevista. Ok, ok, Está ok. igual ahora podés continuar Marti desde perdón, desde la página de la radio www.radiotweet.com.ar
¿Dejamos un mensajito con todos tus datos o lo robamos? Sí, lo robamos ahí en la página para que la gente que nos está escuchando se pueda también contactar con Marti. ¿Y cuándo empieza? No, este ya empezó. Ayer, 11 de septiembre, si no vi mal. Sí, exactamente. Ayer empezamos con un grupito y bueno, ya en los próximos días voy a estar porque hay diferentes olas que van arrancando. Entonces, bueno, todavía no tengo la fecha de la próxima ola expansiva, pero ya en la brevedad vamos a tener la próxima, el próximo inicio del nuevo grupito. Así que te sigan en redes y ahí van a estar enterados de todo. Exactamente, así es. Bueno, te agradezco millones y millones de gracias por este espacio, la verdad que es sumamente interesante el tema. Enriquecedor, sí, gracias por compartirnos todo esto, Marti. Y sos un apasionado, se nota que eso suma muchísimo más porque te da ganas de conocer más de este mundo fungi. Sí, tenés que sumarte, Manu. Yo ya me subí a la nave. Yo estoy anotada en uno de neurocoaching, pero sí me voy a sumar. Yo me sumo a todo. Sí. me encanta probar y conocer y leer y siempre estar empapada de un montón de cosas. Bueno, y ahora no sé si se pueden sumar enseguida alguien más a la brevedad, hoy, mañana, pasado, alguien que se quiera sumar. La ventanita que se va cerrando y el que... Claro. Así como, momento, ya. Yo me quiero mandar. Claro. como que de cabeza tendría que ser. Exacto, claro que sí. Porque ya estamos Sí, ahí. Dentro de la primera semana se pueden incorporar porque estamos recién iniciando, claro. Bueno, muchísimas gracias Martiniano Curbusier por este tiempo, por regalarnos esta entrevista muy muy linda y bueno, estamos en contacto cuando gustes, te esperamos por Disruptiva. Hermosísimas las dos, gracias Manu, gracias Anita y bueno, nada, desearles ahí también éxito y gracias por estar ahí difundiendo, nada, un espacio que difunde ahí información que bueno, quizás para mucha gente es útil e inspiradora. Así que muchas gracias. Gracias, Marti, un gustazo. Un beso enorme, gracias. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos en un ratito. Bueno. Ahora sí, teníamos que ir a recargar el mate, a tomar agüita, porque se nos secó la lengua tanta charlar. Lo hicimos charlar mucho a Martiniano. La verdad que es sumamente interesante. Estábamos hablando de acá, fuera de la tanda, los que escucharon la entrevista, es increíble. La verdad que es un mundo nuevo. Me encantó, la verdad es que sí. Aparte con esto que decíamos, ¿no? Con la pasión que Marti lo transmite. Lo transmite, y eso es más... Sí, más todavía te quedas así escuchándolo y podés estar horas y horas y horas y como decís, wow, cuánta información y cómo todo, ¿no? Sí. Me encantó. Así que, bueno. Me encantó. Algo que te quería preguntar, Ana, ¿vos notás que en este tiempo, que no sé, que tiempo de crisis, de incertidumbre, a nivel de todo, ¿no? Laboral, económica, relacional, sí. ¿La gente busca más terapias alternativas? Sí. Como que se puede ver un antes y un después. Sí, yo creo que hay un incremento, sí. ¿Sí? Sí, de hecho me doy cuenta en mis consultantes que de repente, por ejemplo, no sé, hace años me consulta la mujer, que por lo general es como la que se da como en una estadística general, que es la que primero tiende a ir a esta parte de esta búsqueda espiritual, y después como de la mano lo va como acarreando al compañero, al novio, al hijo, al padre, y de repente también lo he visto como en estas situaciones, sobre todo en este último tiempo, en este último, te diría, año, que es como que la gente está entrando en crisis, ya sea porque lo despiden, porque empieza en crisis con esto de que no se va sintiendo feliz con el trabajo que tiene y de repente empieza como esa búsqueda de identidad, de toda la vida laburé de, no sé, comerciante y me estoy dando cuenta que me estoy sintiendo triste, vacío, apagado, o sea, estoy harto porque encima trabajo y me mato trabajando y la plata no alcanza y entonces ¿para qué? Inclusive hasta los mismos profesionales que por ahí de repente venían con una vida como normal, por así decirlo, de practicar su profesión, de llegar a fin de mes, de hacerse su viajecito. Una estabilidad que
que le llaman. Exacto. Y de repente no poder empezar a tenerla, entonces empiezan como, che, y esto que estudié y que tanto tiempo hice y ahora no me está sirviendo y se empiezan como a replantear o empiezan en una búsqueda de identidad. Entonces, en esa búsqueda de identidad y de un montón de otras cuestiones más. Venimos como zombies, decís vos, por Claro. ciertas cosas. Y acá te sumo otra pregunta. Yo siempre te la Sí. ¿Puede tener que ver con estas crisis de la edad o tiene que ver más con algo social? Y las dos cosas, dependiendo porque a mí, por ejemplo, o todas son me correctas. sucedió y sí, yo creo que todas son correctas, pero es como, últimamente está habiendo en la sociedad, sabemos que está habiendo esto, ¿no? De la crisis y particularmente nosotros en Argentina, con el cambio de gobierno, y hay mucha gente que está muy contenta y mucha gente que está muy enojada y muy en crisis. Entonces, es como por un lado eso, pero por el otro lado a los que les va tocando también en la edad, a mí cronológicamente, o sea, en las edades que dicen que hay crisis, a mí se cumplió a rajatabla en todas. Y en los ¿cómo es? En los tránsitos astrales, que también, por ejemplo, creo que hay uno que es entre los 28 y los 29 años, Urano, y ahora es como el uranazo, a mí me estaba pegando todo este año. En la nuca. Sí, y encima yo soy taurina y a nosotros, a los taurinos, nos viene dando Urano en Tauro desde el año 2018 hasta ahora, que salió en abril y se retiró unos meses, ahora pasó a Géminis y vuelve en noviembre. Recargado. Creo que sí, vuelven en noviembre, recargado, como el último, bueno, ¿te creías que me había ido? No, acá vuelvo, chiquita. Entonces, vuelve ahora de nuevo hasta aproximadamente abril del año que viene. Y sí, y a mí, por ejemplo, particularmente yo lo he sentido. Muchos cambios profundos. Las crisis traen oportunidades, ¿no? Las crisis Por son supuesto, este quiebre que a veces totalmente, necesitamos. Justamente sí. a veces, si no nos damos cuenta, si no somos capaces, algo nos empuja a eso. Exacto, es que es esa incomodidad que vos decís, bueno, perdí ese trabajo, perdí esa casa, perdí ese vínculo, pero te sacó de ahí, de un lugar en el que ya está, ya no te ibas a expandir o te apagabas o no, te hacía polarizarte o no ser vos y también una vez que atravesamos esa incomodidad y esa tormenta y después pasan los días, pasan los meses, yo por lo menos las veces que he mirado para atrás, aún así habiendo pasado lo peor, digo... Las noches oscuras del alma. Las noches oscuras del alma. Decí, era para mejor. Por supuesto, digo, agradezco haber pasado eso. Sí. Creciste. Sí, lo noto y sí. Y bueno, no es fácil, obvio, pero creo que es súper necesario para la maduración. Esta analogía, ¿no? Con la naturaleza, viste que los reptiles, sobre todo las serpientes, cambian la piel. Cambian la piel, es verdad. Es cambiar literalmente la piel. Porque todo. Si no, no creces. Todo, es así. O sea, si vos te quedás si te quedas en esa piel, te quedas chiquito. Exacto. Para hacer ese cambio, necesitas cambiar la piel, arrancarte pedazo por pedazo y dejar de ser todo. Para crecer. Bueno, imagínate una anaconda, todo lo que tiene que crecer en la vida para convertirse en ese bichón. Tal cual. Y bueno, las águilas no hacen lo mismo. Las águilas creo que también como a los 40 años me parece que lo que se van hacen a la cumbre más alta, se arrancan con el pico se rascan todas las plumas, después se arrancan las garras, todo, quedan sumamente... Desintegran toda esa identidad y todo eso para volver a renacer. Una nueva, para renacer. Sí. Exacto. Sí, considero que sí, es por ahí. Siento que sí, que es por ahí el crecimiento y ahora me da esa sensación como que más que nada los hombres también. Por ejemplo, en consulta tengo muchísimos hombres y que quizás empiezan como desde... Vos sabés que, no sé, mucho no creo en esto, pero en realidad estoy como necesitando algo que sea, no sé, algo más allá, o algo que
como me transmiten esto como algo, estoy necesitando algo, que por ahí muchas veces no lo saben ni poner en palabras, ¿no? Pero es esa búsqueda en realidad de soltar alguna cuestión que tiene que ver, alguna carga, algún patrón, alguna dinámica. Heredamos muchos patrones ancestrales y conscientes o inconscientemente y los repetimos en las dinámicas vinculares, laborales, así, inconscientemente. Y bueno, a medida de que uno va tomando conciencia de, che, esto otra vez se repitió, esto otra vez de esta manera fue así, y bueno, si no te replanteás como por qué se repite, por qué hay un patrón, por qué, y te la vas a seguir dando de la misma manera, o sea, va a seguir produciéndose, va a seguir repitiéndose. Entonces está bueno eso de que empiecen a querer replantearse y buscar y encontrarse y encontrar una solución también fuera de lo que es lo convencional. Por ahí lo más fácil o lo que todo el mundo recomienda es el psicoanálisis. Es como yo empecé hace poco a hacer psicoanálisis porque siempre fui por lo alternativo y es como que dije, bueno, tengo ganas también de una mirada desde lo... Sí. Y está bueno tener el complemento. El paralelismo, sí, digamos. el paralelismo, tal cual. ¿Vos hacés, Manu? Yo no hago terapia. No. Se nota. Se nota. Y por lo alternativo, sí, te encanta. Sí, todo. he hecho terapia, lo alternativo, siempre estoy en una búsqueda. Tengo momentos también, pero bueno, ahora hace varios años que no hago terapia. Que no, sí, está. ¿Y las barras de Access las probaste? No, eso te iba a preguntar. Barras de Access, sé más o menos qué son, toco de oído. Sí. El otro día vino Pablo súper relajado con las barras de Access. Sí. Sí. Contanos qué son. Las barras de Access es una técnica que en realidad es una herramienta que tenemos 32 puntos en la cabeza que están relacionados a diferentes áreas. Y esos puntos pueden estar relacionados al dinero, el control, la creatividad. Cada uno de los puntitos van a un área. Como en el pie, los diferentes puntos... reflexológicos. Exacto. Bueno, en la cabeza lo mismo. Gozo, tristeza, sexualidad, sanación, tiempo y espacio, comunicación. El shiatsu también trabaja. ¿Es parecido al shiatsu? No conozco bien. Lo he oído al shiatsu. El shiatsu pero también se tocan ciertos puntos de la cabeza, pero siguiendo más lo que es justamente lo que te decía hoy al principio, los canales de la medicina china. Tocás ciertos puntos, no todos, pero también puntos reflexivos. Mirá, claro. Mirá vos. Pero es así también, tocando ciertos puntos. Claro, es que van todos más o menos a lo mismo. A lo mismo. Y bueno, las barras de Access, o sea, se dice barras de Access, en realidad es como una... acceso a la conciencia, porque se llaman barras de Access, o sea, Access Consciousness en inglés. In English. Y claro, en English. Hoy pasamos por el francés, por el apellido, ahora en English. Y bueno, y entonces lo que hace es, a través de pequeños toques con las yemas de los dedos, ir liberando, ir recorriendo todas rutas de patrones, de pensamientos, y se van liberando puntos de vista, formas y estructuras, programas, y bueno... Ay, perdón. Y salud. Gracias. Así que... Y la sensación que te da es como que te quedás relajado, como que alivianás. Por ahí en sesión depende de la persona, de cuánto también trabaje como su parte energética, si ha hecho Reiki, si no... pueda llegar a percibir más los colores, verlos, que se le aparezcan imágenes. Aparece algo muy loco que es por ahí vos hace mucho tiempo no pensás en alguien y de repente viene la sesión y vos decís, ¿qué hago pensando en fulano? A mí me está pasando con los sueños, que digo, ¿por qué soñé con esta persona si hace 100.000 años que no la veo? ¿La habré visto? Ayer pensaba justamente eso, porque vengo soñando con gente que no veo hace mucho. ¿La habré visto de reojo y mi inconsciente la captó y yo me la traigo un sueño? Porque nada que ver. Me tuve que poner a stalkear a algunos porque digo, ¿por qué estoy soñando con esta persona? Claro.
compañeros de la secundaria, gente que no veo hace 1000 años. Me puse digo, bueno, tendré que seguirlo en en la vida, porque algo me está queriendo decir esto. Sí, te juro. Y sí, pero bueno. O sea ahí que en yo barras creo de que Axe puedo acelerar el proceso. Sí, se limpia. Se dice que se limpia, se resetea. O sea, lo comparan con, por ejemplo, no sé, formatear el disco rígido de una computadora, un teléfono, y después funciona de una manera mucho más liviana. Bueno, con la mente sucede lo mismo. Y por ejemplo, si yo voy a una sesión, no sé, para trabajar la carencia, Sí. ¿tengo que repetir o ya eso se destrabó y voy a otra por las relaciones? No, en realidad podemos hacer también como un proceso verbal. Dentro de lo que es las barras de Access hay un pequeño proceso verbal para ayudar a romper puntos de vistas. Uh-huh. Que por ejemplo sería, suponte, si vos decís algo que esté relacionado a lo carente, no sé, yo no puedo generar el suficiente dinero, por ejemplo, para solventar mis gastos, y es como un punto de vista o una creencia que puedas tener. Entonces la trabajamos como interesante punto de vista. Yo te voy guiando mediante lo que te voy diciendo y vos lo vas repitiendo. Entonces es interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no puedo generar el suficiente dinero para solventar mis gastos. Ese ejercicio lo he hecho con mi coach, Vane Santamaría. Ella es coach en creencias, es de autora y la he tenido en la radio, he hecho talleres con ella. Y ella primero que te dice el interesante, corta el juzgar. Exacto. Entonces todo el tiempo cuando ella te dice de plantear una situación, qué interesante. Entonces qué interesante punto de vista. Ajá. Uh-huh. Y después me ha hecho decir eso. Ahora que no sabía que era de barras de Access, pero ella me dice, qué interesante punto de vista. Así, un día estábamos las dos, el año pasado vino a dar un taller y se quedó en mi casa. Estuvimos las 2 horas el fin de semana, todo el fin de semana. Coachándose. Qué interesante punto de vista. Claro, es eso. Ajá. Es de barras de Access. Sí, es un proceso verbal que ayuda a eliminarlas y podés todo el tiempo estar como ahí trabajando. Entonces detectás una, decís, no puedo tal cosa. Qué interesante punto de vista. Entonces, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no soy buena en matemáticas. Y de vuelta. Y después podés repetir. Y todo lo que eso es, y todo lo que eso trae, lo destruyo y lo descreo, pod y poc. El pod y poc también lo uso. Es como una varita mágica el para pod y limpiar. Poc, para contar vos o cuento yo, ¿para qué es el pod y poc? Dale, contá. ¿Yo? Sí, me encantó. Cuando justamente tenés un pensamiento o rumiante o negativo o algún punto de vista interesante, sí. El pod y poc es como borro eso. O sea, por ejemplo, yo me dije, qué inútil que soy. Por decirme, se me cayó el mate, digo, qué inútil que soy. Digo, pot y poc, eso borra eso que yo me estoy diciendo a mí misma. Exacto, es un juego ahí de palabras al inconsciente que lo que hace es como cancelarlo. Porque antes decías cancelado. Exacto. Y esto es como el atajo. Y después viene, si querés también como hacerlo un poco más profundo, viene el enunciado aclarador de Access, que es acertado, equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los 100, cortos y chicos. Ahora lo cambiaron hace poquito, es acertado, equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los 9, era antes, ahora es todos los 100, cortos y chicos, buenos y malos, bases y creaciones, pobadas y más allá. Así sería. Es como una frase... es una frase que le llaman el enunciado aclarador, que es como termina como de limpiar en profundidad. Hace un juego ahí de palabras en... Está tremendo. Sí, está muy bueno. Bueno, ¿y cómo te van a sacar un turno? Porque ahora estás haciendo terapias de esto. Y ahora estoy atendiendo, presencial de las barras de Access en Júpiter Astral, en Salta, en el centro acá de Neuquén. Me pueden contactar a través de mi Instagram, Energía del Campo, o mi número de teléfono, 2999-632-6051. Y para hacer lo que es péndulo hebreo, lo trabajo a distancia y también me piden más info y Yo péndulo me había hecho, vos me hiciste una limpieza el otro día, yo ya me había hecho una vez y la primera vez que me hice...
me agarró una descompostura. Porque vos Sí. esta vez me dijiste, fíjate si tenés una cura energética y qué sé yo. Crisis curativa. Ah, claro. crisis curativa. Sí. Yo como venía dentro de todo, pero la primera vez que me hice péndulo obrero, primero me lo estaban haciendo, pero me lo hicieron presencial. Empecé, se me revolvía todo. Y después estuve como 2 o 3 días descompuesta. Mira. A claro. la 2 años más o menos. Y sí, son las crisis curativas, porque obviamente que estás atravesando y estás transformando energéticamente un montón de cuestiones y, o sea, todo el campo áurico, pero los síntomas pueden aparecer en el cuerpo físico, o sea, lo que estás trabajando energéticamente se puede manifestar desde una gripe, una descompostura, erupción en la piel, vómitos, diarrea, mucho sueño. Y a veces no hay síntomas físicos, sino que por ahí se percibe directamente como pasan como a la reconfiguración energética, ¿no? Como que se siente mucho más rápido el cambio de energía. Se dice que cuando pasás a la reconfiguración energética es como que de un día para el otro, que atravesaste la crisis o no, el cambio de energía lo sentís como, listo, me siento como que empezás a sentirte bien, te sentís más enérgico, con más ánimo, y después depende de lo que cada uno haya recibido en sesión puntualmente, lo que haya trabajado cada uno. Y yo te decía que fue muy loco porque todas las devoluciones que vos me hiciste, yo desde el tarot o desde alguna otra forma me habían llegado, o sea, fue como confirmación. Y aparte de todo esto, tengo como tanto trabajo que vos decís, tengo certeza, yo te conté recién que quemé los botes y vos decís, tengo una certeza tan grande que es todo este trabajo, ¿no? Que uno hace tal cual todos los días. Y sí, es eso. Bueno, que salga lo que tenga que salgar, digamos. ¿A vos te había salido esa energía, te acordás? En el no me péndulo, acuerdo, no. Sí, pero era tendrías que irte ahora, por ejemplo, que ya pasaron unos días, ya pasó cuánto, un mes. Bueno, tendrías que irte otra vez a la limpieza, a la devolución y leer las energías que te salieron, a ver si en todo este mes sentiste. Era mucha conexión con el yo superior. Vos me mandabas que con el yo superior y que yo, y sí, a full. Por eso te digo, en los sueños, en todo es como que me llega certezas. Bueno, ahí está. Esa es una de las energías que muchas veces se recibe cuando el alma la está necesitando, y después es esto, la vas sintiendo en la cotidianidad, en la vida, y decís, te cae una fichita y wow, la fichita con la fichita con la fichita. Exacto. Así que muchísimas gracias. Se terminó Manu, el programa, como todos invitar. los viernes. Es un placer, gracias por venir. Gracias al nuevo operador. Mati, muchas gracias. Te mareamos con tanta energía. Y si Dios quiere, nos vemos el viernes que viene. Gracias en Disruptivo. Gracias a vos, Ana. Gracias, un besito, Manu, un beso. Que termine lindo. Chau, buen fin de. Chau, gracias.